La música, su concepto, avance histórico antes de Cristo y su desarrollo en la era cristiana. Los instrumentos musicales fueron desarrollándose desde los más básicos, como una flauta de hueso, hasta las complejas arpas o el hermoso piano. Todos ellos inspirados supuestamente por deidades o para adorar a las mismas. Algo que nunca se podrá demostrar. Lo que sí se ha podido demostrar es que con el tiempo la música obtuvo un valor muy importante entre las clases altas y se convirtió en un arte selecto solo para los nobles y los clérigos religiosos. Muchos de los instrumentos musicales antiguos provienen de China. En este caso, de la misma forma, fueron creados para adorar a sus deidades y a partir del año 10.000 a.C. se encontraron instrumentos más complejos, entre ellos el ya famoso oído de la o laúd o la lira, de la misma forma afinada en la. Todos ellos nacidos en la antigua civilización árabe. El concepto de música viene de la palabra griega moisikos, que significa poético. También se le atribuye el significado indoeuropeo musako, que significa las musas, y hace referencia a las diosas que inspiran las artes de todo tipo al hombre. Antes de la era cristiana, la mayoría de la música tenía un estilo y un género muy libre que hacía complicado identificar en efecto su género. Sin embargo, en China ya había bases sobre la teoría para crear un lenguaje gramatical para la música. El lenguaje musical y la notación. La música mucho tiempo necesitó una notación adecuada para ser leída por cualquier artista y requería un lenguaje estándar universal. Y no fue sino hasta que Anicio Malino Severinus Boecio, durante la Edad Media, trató de compilar todos los conocimientos y lenguajes de la música griega antigua. En su libro llamado Fundamentos de la Música, llamó por primera vez a las notas en latín a partir del abecedario latino. Boecio influyó en toda la cultura de la Edad Media. Fue tanto así que la misma Iglesia Católica adoptó su método de lenguaje musical por medio de las órdenes gregorianas, quienes también desarrollaron su propio canto, la polifonía gregoriana. El canon gregoriano aceptó estos nombres como fijos y se instruyó en ellos, instituyendo en toda Europa este método en el siglo IX, gracias a las reformas educativas de Carlomagno. La notación griega de Boecio está determinada por 7 nombres para identificar 7 tonalidades naturales: A, La, B, Si, C, Do, D, Re, E, Mi, F, Fa, G, Sol. ¿Por qué 7 notas y La como nota principal? El problema de la música sacra de la Iglesia Católica en la Edad Media era que muchas piezas musicales no tenían una entonación específica y requerían ser recordadas por los intérpretes, lo cual se complicaba en algunos cantos como el Tantum Ergo, que se cantaban una sola vez en el año litúrgico y eran muy extensas. De hecho, las celebraciones usualmente en latín duraban 3 horas o más. Tan solo el Tantum Ergo Sacramentum tiene 25 versos. Para arreglar el problema, en el siglo XII, en la abadía de Pomposa en Italia, un monje benedictino, Guido de Arezzo, creó un lenguaje mnemoauditivo en donde en vez de memorizar cada uno de los cantos, solo era necesario memorizar un solo himno, el himno de San Juan Bautista. En su primera estrofa tenía una característica muy especial. El inicio de cada frase usaba cada una de las notas del hexacoro, escala de 6 sonidos iniciada en C, es decir, C, D, E, F, G y A, de manera ascendente, y que la sílaba inicial de cada frase entonaba cada una de estas notas de manera ascendente, una tras otra, comenzando en C, D, E, F y así sucesivamente.
Con el tiempo se estandarizó por toda Europa este método, pero no fue sino hasta que se desarrolló el método de la mano de Guido, que ya nadie usa, y el primer lenguaje gramatical de la música, el tetagrama, un juego de 4 abscisas que precedieron al pentagrama, que se desarrolló el primer sistema de lenguaje musical. Es en el tetagrama en donde por primera vez se desarrolla una teoría gramatical para ordenar las notas musicales por tono y por altura. El tetagrama es el primer lenguaje musical escrito, y aunque arcaico, tenía el beneficio ya mencionado. Funcionaba más o menos así. Una vez que en el tetagrama se colocaba una nota, por ejemplo, re, que se representa hasta el día de hoy como D, el lector del tetagrama, si no estaba experimentado lo suficientemente en la lectura de la música, no tenía otra cosa que hacer más que recordar la segunda sílaba del segundo párrafo del himno de San Juan, re sonare, re fibris. Así el re sonare era la nota a ejecutar con la voz del instrumento. Con el tiempo, el método de Guido se popularizó por la simplicidad más que otros métodos por toda Europa, tanto así que no solo los aprendices lo usaban, sino los monjes más experimentados, debido a que permitía generar estructuras armónicas sin perder la tonalidad y tratar de inventar un tono que se escuche adecuado. Aquí nació el primer principio de armonía cromática. Incluso los monjes y clérigos ya no utilizaban el himno, el cual técnicamente era el manual para descifrar la partitura, sino solo interpretaban el valor del tono de la sílaba de este. Para el siglo XVI se estandarizó el uso de este método y se desarrolló tanto en la enseñanza secular del canto como en el canto instruido, y se divulgó rápidamente por toda Europa y Asia, llegando a sustituir el nombre original de las notas, por lo que Anselmo de Flanders, al sustituir el nombre de la nota B del Si en honor a Sancte Johannes Anglicus, en memoria de ese papa, el cual fue borrado de la historia, creó una nueva nota, la nota Si. Un siglo después, en el siglo XVII, gracias a la modernización de la educación musical, sería llevado como formación canónica a los países latinos. Y ya en el siglo XVIII, para facilitarlo, el musicólogo italiano Giovanni Battista Doni propone el uso del nombre do en vez de ut o ut en latín más antiguo, con lo cual quedan modificadas las notas con los nombres que conocemos hoy hasta nuestros días. ¿Por qué Alemania e Inglaterra no usan el método de Giovanni Battista? La reforma protestante, iniciada por el doctor en Teología y Sagradas Escrituras Martín Lutero, fraile de la Orden de los Agustinos de origen alemán, afectó no solo en lo religioso, sino también en lo cultural, y permitió liberar el pensamiento de las imposiciones religiosas y culturales que tenía la Iglesia Católica medieval. Esto provocó que las naciones donde la reforma religiosa se impuso no se usaran más los métodos formulados ni por los gregorianos ni por las enseñanzas de Giovanni Battista, y tratar de rescatar los valores grecorromanos que impuso el Renacimiento. Por ello también, Estados Unidos usa la técnica griega A, B, C, D, E, F, G, mal llamado método americano, y no la gregoriana, ut, re, mi, fa, sol, la.